Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia presenta su programa Viviendo en Salud. Disfrute de un programa de orientación y educación a la familia dominicana. Saludos a todo mi querido público, qué bueno que estamos reencontrándonos otra vez aquí en Viviendo en Salud, su programa de salud número 1, que siempre estamos con el mejor deseo, con todo el corazón de brindarles a ustedes temas que ustedes saquen el mejor provecho. Siempre estamos contentos por su sintonía y su confianza, esa confianza que ustedes nos manifiestan al estar siempre presente, ya sea los sábados a través del canal 4 a las 11 de la mañana o por el canal Sport Vision, canal 35. Todos los días estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana con retransmisiones, y nos alegra que realmente ustedes pues estén pendientes cada vez que nosotros vamos a salir con un tema nuevo. Y aquellas personas que increíblemente, que aunque ustedes no lo crean, esto de tener en tiempo real a través de la internet, tanto el canal 4 como el canal 35, pues hasta fuera de este país nos ven. Personas de Perú, que le mando saludos a todos ustedes que han tenido contacto con nosotros, que ven este programa, y por eso siempre damos una dirección. Recuerden, el canal 4 a través de la internet, www.certvdominicana.com, le dan a la pestañita donde dice canal 4 y en tiempo real pueden ver este programa. Fuera del país, o también si usted tiene algún familiar que quieren que lo vea, y también el canal 35, www.sportvision35.com.do, también puede ver este programa. Así que no hay excusa para ustedes estar en sintonía con nosotros. Hoy vamos a hablar un tema muy importante. Ustedes saben que nosotros, nuestros rostros, siempre queremos lucirlo bien, pero cuando hay situaciones, muchas veces nosotros pues tenemos un dolor de cabeza y nos preocupamos, vamos a la farmacia, nos tomamos una pastillita. Otras veces nos sentimos mal el estómago y nos automedicamos, algo que no es lo que nosotros recomendamos en este programa, pero es lo que muchas veces hacemos. Pero cuando son nuestros ojos que de repente se tuercen, se caen los párpados, o quizás de repente tenemos visión doble, algo que nosotros nos comprometa nuestra visión, de repente pues nos asustamos y corremos al médico. Hoy vamos a hablar precisamente qué sucede, a qué se debe que vienen los párpados caídos o cuando vienen una parálisis. Todo esto vamos a hablar en el día de hoy. Por eso hemos invitado a una doctora que es neurooftalmóloga, es cirujana oftalmóloga, la doctora Adalgisa Corona, que está con nosotros, y vamos a darle la bienvenida. Hola. Primera vez con nosotros y muy contentos de compartir con usted en este programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y de esa especialidad, neurooftalmólogo. O sea, uno normalmente oftalmólogo pediátrico, pero realmente neurooftalmólogo es una subespecialidad dentro de la oftalmología, que aunque muchas personas o en el país se conoce poco, pero realmente en otros países sí tiene muchos años. De hecho, es como, mis amigos me relajan y dicen que bueno, que es como el viaje a las estrellas, algo como lo de ultratumba, pero realmente es una enfermedad, es una especialidad. Y bueno, aquí en el país habemos varios neurooftalmólogos. ¿Qué abarca? Porque uno cuando oye, claro está, la palabra neuro, y una vez piensa en todo lo que tiene que ver con la conexión cerebral y todo esto. Entonces, una conexión, ¿cómo viene siendo su especialidad? ¿Qué abarca esto, la neurooftalmología? El neurooftalmólogo realmente es un oftalmólogo que hace una especialidad, la especialidad abarca todo lo que es el sistema, las enfermedades neurológicas o neuroquirúrgicas que afectan la visión o que afectan la motilidad ocular, de lo que vamos a hablar hoy, todo lo que son los estrabismos paralíticos, las caídas de los párpados, las parálisis faciales, todo eso. O sea, ustedes son los que tienen que ver cuando las famosas parálisis faciales, también ustedes tratan estos casos. Claro, por supuesto, porque afectan bastante a lo que es el ojo, todo lo que es la lacrimación, el ojo se queda abierto, y eso es lo que más molesta al paciente con una parálisis facial. Y asusta. Y asusta, por supuesto. Entonces, no, la neurooftalmología abarca todo lo que son las enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas que repercuten en el ojo, que realmente son muchas, porque yo siempre les digo, de todo nuestro sistema nervioso, el 60% de las neuronas tienen que ver o con la visión
o con los movimientos de los ojos, exclusivamente. El otro resto, el 40% es para todo el sistema, o sea que es mucho lo que puede abarcar la neurooftalmología. Y de hecho, lo que tiene que ver con la parálisis de esos párpados caídos, el nombre que tiene, si nosotros lo utilizamos aquí no se va a entender, porque es ptosis palpebral, o sea, es difícil de uno comprender y caer. ¿Qué significará ptosis palpebral? Pero cuando ya uno habla de párpados caídos, ya uno sí sabe lo que es. Sí. Ahora, ¿cuál es la causa? Porque muchas personas uno ve y uno lo relaciona casi siempre con algún problema quizás de derrame cerebral, o sea, ¿qué realmente causa que los párpados caigan? Realmente la ptosis o la caída del párpado puede ser congénito y ya el niño nace con su párpado caído, y puede ser adquirido. Y dentro de las enfermedades adquiridas pueden ser desde un trauma que el paciente haya sufrido, una parálisis de alguno de los nervios oculares motores, en este caso del tercer nervio, pueden ser causas del mismo músculo, miogénicas, de trastornos como la miastenia gravis, que es una enfermedad neurológica que afecta no el nervio, sino la unión del nervio con el músculo, y pueden ser enfermedades degenerativas, como la oftalmoplegia crónica externa progresiva. O sea, las causas pueden ser múltiples, pero realmente dentro de las adquiridas, ¿qué es lo que asusta? Yo estaba bien y de buenas a primeras se me cayó un párpado. Entonces, dentro de las causas adquiridas, bueno, el trauma, si usted no se ha golpeado, si todo va bien y de buena primera cayó un párpado, entonces viene cómo fue. Fue algo espontáneo, tuvo dolor, esa caída del párpado estuvo mejor en la mañana, y en la medida que el día fue subiendo, fue bajando más. Todos esos son datos que son importantísimos a la hora de hacer un diagnóstico. En el caso del párpado caído hay que diferenciar, porque por ejemplo, cuando uno una mañana amanece con una situación así, muchas veces hasta pueden ser problemas alérgicos que hacen que uno tenga el ojo diferente. ¿Qué hace la diferencia entre un ojo que es realmente por una alergia, que amanece diferente, inflamado, un poquito deforme a su contorno normal, a cuando es caído? ¿Qué marca la diferencia? ¿Dura mucho más tiempo? ¿Se va cerrando más el ojo? ¿No se quita solo? ¿Cómo uno diferencia una cosa con la otra? Realmente las alergias, eso es importante porque son una causa de ptosis, pero el tipo de ptosis o de caída del párpado que provoca una alergia realmente no es brusco, no es algo que una caída, por ejemplo, mira esta caída brusca, el párpado completamente cerrado. Una alergia nunca jamás te va a cerrar un párpado completamente. Simplemente sí, caen ligeramente y es binocular, o sea, caen en los dos ojos. Sin embargo, cuando es algo que no es alérgico, tiende a ser monocular, tiende a afectar a uno de los dos ojos y generalmente son bruscas. No necesariamente tan caído como este, pero puede ser una caída brusca y repentina. El caso del primer imagen que está arriba, es totalmente caído, o sea, está prácticamente cerrado. Bueno, esta es una paciente que tiene una caída del párpado debido a una enfermedad que se llama miastenia gravis, que es una enfermedad neuromuscular, o sea, de la unión del nervio con el músculo. Entonces, estos pacientes tienden a cansarse durante el día y una de sus manifestaciones principales es justamente la caída del párpado. Eso es la misma paciente. Siempre, o sea, se amanece así o durante el día va avanzando, se va agotando. Estos pacientes amanecen generalmente muy bien y en la medida que el día sube, van gastando la energía acumulada durante la noche y va cayendo el párpado, de manera tal que ya en la tarde o por lo menos en la noche ya tienen el párpado caído. ¿Es congénito estos casos? Como el caso no son congénitos. Es una enfermedad de repente. Que se considera de etiología desconocida. Unos dicen que es autoinmune, pero todavía no hay una causa específica. ¿Y esa paciente la misma que está abajo suya? Es la misma. Antes de que se ponga. Esta arriba es como vino, y si tú ves tiene un sellito en la frente, es que le estábamos realizando una prueba que se llama prueba de Tensilón. Es una prueba que se hace en el cual se le inyecta un medicamento y si es miastenia, el paciente mejora con el medicamento de forma transitoria y eso nos da un diagnóstico.
de qué se trata, de una miastenia y que no es nada más, porque se asustan muchísimo. Claro, lógicamente. Siempre creen que es un tumor, siempre Sí. creen que algo malo me está pasando y entonces generalmente esos pacientes vienen con de todo a la consulta, vienen con resonancia, tomografía y cuantas Sí, porque cosas. uno, como usted dijo, uno no sabe que el 60% de todo lo que tiene que ver con enfermedades quizás neurológicas afecta en la visión. Uno no lo sabe, pero uno sí sabe que lo que tiene que ver cuando los ojos se alteran, la vista, la forma, algo no anda bien. O sea, Exacto. como que uno ahí es una alerta que uno le da mucha importancia. Nosotros, aunque no seamos médicos, son de las cosas que nadie casi nunca se automedica. Va corriendo, ya sea el neurólogo, Sí. si se cae de repente un párpado, muchas veces van al cardiólogo cuando creen que puede haber sido algún accidente cerebrovascular y se van al cardiólogo. Uno muchas veces no va donde ustedes, los No. oftalmólogos. Y generalmente cuando el paciente tiene una caída brusca del párpado, cuando comienza a ver doble, muchas veces no va al oftalmólogo. No. Es como tú dices, como todo el mundo dice, tengo un tumor, me asusto, voy al neurólogo, es lo primero. Entonces el neurólogo es el que generalmente manda al paciente al oftalmólogo. Todo esto se presenta normalmente con un cambio en la visión, empieza a ver de manera doble o puede caer repentinamente con la visión normal. Tú ¿Qué puedes síntomas? puedes Síntomas. tener una caída del párpado simplemente, pero puede estar asociado a otras parálisis oculares motoras. Por ejemplo, tú puedes tener una tosis por miastenia que no es dolorosa, que cursa durante el día, tiene un cambio. Puedes tener una tosis por un golpe y tú sabes que te paralizó, Sí. simplemente se te desinsertó, como decimos nosotros, el elevador y ya pasa. Pero generalmente, y aquí tengo creo que una fotito, esta es una paciente, por ejemplo, que viene por una caída. Esta señora se cayó el párpado, pero su historia es: yo tuve un dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza de mi vida, y producto del dolor de cabeza se me cayó el párpado. O sea que también por un dolor de cabeza puede suceder esto. Claro, ¿Por hay que qué? buscar cuáles son los síntomas que están acompañando esa caída del párpado. ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele el ojo? ¿Te duele alrededor del ojo? ¿Tienes náuseas? ¿Tienes vómito? ¿Perdiste la ¿Qué conciencia? pasaría si sucede estos síntomas o sea, cuándo uno puede catalogarlo de grave, importante o simplemente algo pasajero con un tratamiento fácil de llevar? O sea, porque dolor de cabeza, uno le habla de Sí. dolor de cabeza, se me cayó el ojo, ya uno cree que se está muriendo. Sí, no. Claro, pero este tipo de dolor de cabeza es un dolor de cabeza que el paciente lo describe como mi peor dolor de cabeza. Y muchos se suelen acompañar con pérdida de la conciencia. Esta es una paciente que llegó a la consulta, tuvo esta historia de que se me cayó el párpado, me llevaron a la clínica, me encontraron la presión alta y me bajaron la presión y me dijeron que fuera al oftalmólogo, todo bien. Pero cuando la examinamos, cuando levantamos el párpado, vemos que el Vamos a ojo ver si nosotros no hacen estaba, enfoque. sí, aparte del párpado caído, esta paciente tenía un trastorno de la motilidad de su ojo. El ojo se le fue para afuera y cuando nosotros empezamos a examinarla, no podía subir el ojo, no podía bajar el ojo del lado que tiene el párpado caído, no puede entrar el ojo, si tú ves que ella está mirando para acá, mientras que aquí sigue entre el otro, y entonces tú dices, no, esto no es una tosis, esto no es una caída simple del párpado, esto es una parálisis de lo que es el tercer nervio craneal, que me va a inervar todos esos músculos, el párpado y otro que es la pupila, que es lo que la gente le dice la niña de los ojos. En este caso la pupila también estaba afectada y era un aneurisma. Cuando le indicamos la Eso le voy a neuroimagen, mencionar, un dolor Exactamente. fuerte de cabeza como nunca antes. Uno piensa, porque el aneurisma es un dolor insoportable. Entonces le afectó, pero entonces ella tuvo... Ella la ingresaron, le Tuvo- bajaron, pero nadie sospechó Aneurisma. del aneurisma porque como ella no perdió la conciencia, simplemente le dijeron, no, tranquila, ve al oftalmólogo. O sea, un peligro, realmente Es un peligro porque estos son pacientes que caminando de la clínica a la casa se pueden morir. Estos son verdaderas urgencias neuroquirúrgicas. Entonces,
es importante que el paciente sepa, se me cayó el párpado con mucho dolor y aparte cuando me levanté el párpado, tengo el ojo torcido o se me fue para afuera, no es una simple caída del párpado, aquí hay algo que es importante. En la parálisis, entonces ya es otra complicación fuera de lo que es la parálisis, fuera de lo que es la caída del párpado. Exacto. O sea, uno puede tener simplemente el párpado caído, pero cuando ustedes hacen el examen, el ojo tiene movilidad. Claro. Pero cuando el ojo se mueve en todas las direcciones, yo levanto mi párpado, no veo doble, todo está bien. Generalmente es algo del párpado exclusivamente y generalmente es algo como que tú puedes curarlo fácil. ¿Es de tanto peligro así alguna complicación cuando es el párpado, el músculo? ¿Es algo que realmente asuste? Asusta, pero generalmente viene precedido por un golpe o por un tumor localizado en la órbita, pero que generalmente va a afectar exclusivamente el párpado. Ahora, si está afectándose además del párpado, el nervio en sí, el paciente ve doble, yo veo doble, ya sea uno al lado de otro, uno arriba y uno abajo, me impide caminar, me impide leer, entonces esas son cosas que ya sí son serias, que son importantes. Entonces, cuando ya vienen eso de que es parálisis, entonces ya ustedes tienen que hacer estudios más profundos, como que tienen que hacer estudio para una o la otra causa. Realmente, desde la ptosis y todos los tipos de parálisis que pueden ser este tipo, una parálisis de tercer nervio o puede ser del sexto, cualquiera de ellas tú puedes diagnosticarla de forma clínica en el consultorio. En un examen neurooftalmológico bien realizado, el médico puede determinar si el paciente tiene que hacerse o no una resonancia magnética o una arteriografía o una tomografía del cráneo, o simplemente yo le voy a mandar a hacer una prueba de azúcar, que los diabéticos hacen parálisis de este tipo, semejante a la de un aneurisma, con dolor igual, pero sin la pupila. Eso vamos a hablarlo después de esta pausa, para que nos aclare más, porque los diabéticos, sobre todo las personas que sufren de diabetes, uno de los órganos que más le afectan es precisamente los ojos, la vista, todo esto, así que para que presten atención y no se asusten con lo que tiene que ver necesariamente, no todo es por aneurisma, así que volvemos en breve. El Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia está ofertando estos dijes como primera campaña de recaudación de fondos correspondiente a este año 2011. Con esta iniciaremos la remodelación y adecuación de las salas de pacientes de alto riesgo obstétrico y adolescentes posparto. Tenemos los colores, como pueden ver, azul, está el clear y también tenemos el rojo. Son solamente los dijes y el costo es únicamente 2.500 pesos. Como pueden ver, aquí a ver si me hacen acercamiento, lo bonito que se ve. De esta manera, tanto nosotros y miles de madres de escasos recursos que visitan la maternidad agradecerán su cooperación por esta causa. Para mayor información y obtener sus dijes, pueden llamar al 809-381-6262. Contamos con ustedes. Sigamos con su programa Viviendo en Salud. Estamos hoy hablando de lo que tiene que ver con los párpados caídos y también la parálisis de los nervios ópticos, con la doctora precisamente especialista en lo que tiene que ver con todo esto, porque es neurooftalmóloga, la doctora Adalgisa Corona. Estamos hablando cuáles son los síntomas que se pueden presentar. Muchas veces nosotros estamos de repente, amanecemos con un párpado caído sin ningún golpe que nos hayamos dado, algún trauma, o si no quizás estamos viendo tenemos doble visión y nos asustamos, corremos rápidamente a un neurólogo porque le damos mucha importancia cuando tenemos nuestros ojos que han cambiado de manera repentina. Ella nos está hablando precisamente muchas veces, si es con parálisis también de nervio óptico, pueden ser complicaciones mayores, pero dejemos que ella continúe con nosotros. Aparte del aneurisma, doctora Corona, que nosotros queremos que usted, pues no sale, porque el aneurisma es una emergencia médica, o sea, no se puede perder el tiempo. Usted mencionó antes de ir a la pausa que también los pacientes que son diabéticos pueden presentar no solamente el párpado que caiga, sino también el hecho de que cuando ustedes hacen el examen, levantan el párpado
no hay movilidad ocular en ese ojo. Normalmente es en uno de los dos ojos, ¿verdad que sí? No en los dos, sino en uno, normalmente. Si hacen un examen que miren hacia afuera, hacia adentro, hacia abajo, hacia arriba, ese ojo queda sin moverse. Exacto. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿qué tan peligroso? ¿Qué le indicaría a un paciente diabético? Quizás que el azúcar se disparó muy alto, o sea, hay un descuido. ¿Qué puede suceder? Realmente una de las parálisis más comunes son las que hacen los diabéticos, las llamadas neuropatías diabéticas. Generalmente el paciente diabético va al oftalmólogo porque le crea una retinopatía diabética, pero también está la neuropatía diabética, que igual de peligroso puede dejar ciego al paciente. Ahora, ¿También puede dejar ciego? Por supuesto. Ahora, una de las cosas que más los asusta es cuando dicen, yo estoy controlado, me vio mi retinólogo, yo no tengo retinopatía diabética, pero un día amanecí viendo doble. Y también, y lo que amanecen, porque algunos no solamente doble, hay algunos que amanecen que de repente se ponen ciegos. Conozco un caso. Esos son casos en cuando se descompensa su glicemia, entonces pueden quedarse ciegos, dependiendo. Cuando se quedan ciegos, generalmente es o por una retinopatía o por una neuropatía del nervio óptico en sí. Pero en el caso de las parálisis tienden a tener dolores de cabeza y visión doble. Y ven bien. A como que es por otra causa. Muy parecido, exactamente. O sea, el dolor puede ser tan intenso como... De cabeza también. Exacto, un dolor de cabeza intenso, caída del párpado, pero tienen el antecedente de que yo soy diabético. Entonces van al oftalmólogo, cuando lo valoramos, generalmente lo que hacemos, mira, cálmate, no te desesperes, no te vuelvas loco, porque el paciente viene y, doctor, yo quiero que me haga urgente una tomografía, me pasó algo. No necesariamente, puede ser simple y sencillamente que la glicemia se haya descontrolado y que el paciente en ese momento haga una parálisis de uno de los nervios por una isquemia, y tienden a ser transitorio. ¿Y cómo ustedes hacen diferencia? O sea, ustedes para lograr hacer un diagnóstico correcto, porque ustedes pueden descartar automáticamente un aneurisma porque es un paciente diabético. O sea, ¿cómo pueden hacer que una cosa no cubra, no tape la otra? Sí, hay algunos signos neurooftalmológicos que son muy sutiles, como por ejemplo en el diabético se paraliza un nervio. El aneurisma puede paralizarme un nervio o puede paralizarme varios. Hay un axioma que decimos, o sea, un dicho, para que el paciente me entienda, que si tú tienes una parálisis de un nervio y eres diabético, generalmente es por la diabetes. Pero si tú tienes más de una parálisis y eres diabético, tienes dos nervios afectados, aunque sea diabético es otra cosa. Entonces eso te va guiando en el examen. Tú eres diabético y tengo una parálisis, fue dolorosa. En el caso del tercer nervio, la pupila, esto es una señora, una paciente muy interesante que llegó con una parálisis de su tercer nervio, caída brusca del párpado, con dolor, todas las cosas, igual no movía los ojos, pero su pupila estaba intacta. En el centro se puede ver cómo ella llegó. Cómo se ve, exacto, cómo ella se ve. Uh-huh. Y esto es cuando le hacemos lo que es la motilidad ocular. Ella lo hizo del lado derecho, simplemente le mandamos a ver cómo estaba su glicemia, su hemoglobina glicosilada, que estaba completamente descontrolada. La mandamos con su endocrinólogo y a los 2 meses ella estaba perfectamente normal. La dimos de alta y 1 año más tarde vino con el otro ojo. O sea, es una paciente que no se controlaba y que está afectando su visión, está haciendo lo que son parálisis de nervios oculares, pero secundaria a isquemia por una diabetes no bien controlada. Pueden ser diabéticos, pueden ser pacientes hipertensos. Hipertensión también puede suceder esto. Antes y después, y a los 2 meses de curada la segunda vez. O sea que la paciente presentó parálisis de tercer nervio 2 veces. ¿Y qué tan peligroso pudiera ser el que, por ejemplo, en esta paciente tantas veces recurra, caiga en lo mismo? Eso quiere decir, todas esas veces quiere decir que el paciente no ha estado controlado. ¿Puede quedar ciego entonces en un futuro? Por supuesto, esta paciente es una paciente que tenía una retinopatía diabética proliferativa importante. Que es casi siempre los que son diabéticos sufren retina. Sí, pero cuando hacen las neuropatías diabéticas con retinopatía diabética, generalmente también tienen dañados los riñones, también hacen pequeños derrames cerebrales, o sea que
El diabético puede tener cualquiera de estas manifestaciones y simplemente es control de su azúcar, de su dieta, de no, pero yo no como tanto. Sí. Tú no comes tanto, pero lo que estás comiendo te está matando. O no importa, yo tengo pacientes que me dicen 200, pero eso es normal en mí. Y no es normal, o sea, tú dices, te estás matando. Sí, yo soy diabética, y yo como soy diabética, 200 no es tan alto, eso es normal, porque soy diabético. Entonces pueden tener caída del párpado por diabetes, acompañado de otra cosa que el paciente se va a alarmar, va a salir corriendo para el neurólogo, le van a hacer resonancia magnética, tomografía, de todo, y simplemente lo que necesitaba era un endocrinólogo que lo controlara y entonces, en el momento. Luego, ¿qué sucede? El tratamiento de esto es que si controlan su diabetes, se curan solos. Se curan solos. O sea, ya ustedes oftalmólogos simplemente están observando a ver cómo va la situación. Lo seguimos observando porque en el caso mío, que soy neurooftalmólogo, cuando examino al paciente y veo que en sus antecedentes es diabético y no tienen compromiso pupilar y van bien, lo voy vigilando semanal. Si yo veo algún cambio, entonces yo le hago una neuroimagen. Si no, si evolucionan, porque pueden cursar con ambos, puede cursar con una diabetes, pero a la vez con un aneurisma o con un tumor, porque puede tener un diabético, esas otras cosas. Eso sucede en la medicina muchas veces una enfermedad oculta a otra. Claro. Tiene muchos síntomas parecidos, entonces uno se concentra en la que es más visible, en la que es un paciente que ya padece una enfermedad y muchas veces obvia otras que pueden estar ahí acompañándola y uno muchas veces puede obviarla. Pero ya bueno, vimos que esto puede suceder en pacientes que tengan un aneurisma, en pacientes diabéticos. Ahora, en una persona sana, joven, puede suceder en personas jóvenes, puede suceder en personas adultas, personas que sufran de la presión. ¿Qué otras situaciones se pueden presentar que no sean estos dos principales? Yo te mencioné que pueden ser congénitos, pueden ser un trauma, puede ser un tumor localizado en el ojo o en el cerebro. Y estos tipos de cuando ya esto lo presenta un tumor, ¿es porque ya el tumor está muy avanzado o simplemente no necesariamente? Pueden tener un tumor que esté comprimiendo el nervio en su salida o en cualquiera de su trayecto. O sea, para que nosotros podamos mover los ojos, el nervio recorre toda la cabeza, toda la base del cráneo, por ahí vienen todos los nervios que van a inervar el ojo para que lo podamos mover. Entonces, a cualquier nivel, a veces son tumores pequeños, creo que bueno, esto no era un tumor pequeño, esto es un paciente que tenía una caída del párpado, simple y sencilla, pero crónica, ni mejoraba, sino que iba empeorando con el tiempo, y ese párpado caído, y no mejoraba ni nada, simplemente un dolor de cabeza, una penita. Como decimos tenía nosotros, una penita y ese párpado que siempre estaba así, caído. Y cuando le hicimos la neuroimagen era un tumor, en este caso un tumor cerebral. En este caso, antes de que cambie de imagen, por ejemplo, puede haber suceder casos de pacientes así como este que estamos observando en pantalla, que tiene su párpado caído solamente. Cuando ustedes hicieron el examen, no tenía parálisis. Solamente el párpado. Solamente el párpado. Normalmente cuando se cae el párpado, ¿qué tiempo viene a recuperarse un paciente? ¿Tiende a recuperarse o necesita medicamentos para recuperar la caída de su párpado? Sí, puede ser que se caiga el párpado. Yo te dije, se puede simular una alergia, una caída del párpado, porque se hincha tanto el ojo que cae, o un golpe. Pero si es espontáneo y no es doloroso, puede ser hasta una miositis en el mismo músculo, pero tiende a doler. Pero no es, o sea, una caída del párpado, un paciente sano que caiga de repente, bueno, exceptuando hay una patología que sí, que te da caída del párpado, que es la migraña. Hay una migraña que se llama migraña oftalmoplégica, que tumba un párpado cuando tiene el ataque de migraña. Sí. Tiene un dolor de cabeza intenso con caída del párpado y desde que se curan de su migraña, su párpado vuelve a la normalidad. Y si es un paciente normal, como usted decía, un paciente sano, que amanece con este problema, va al médico. Hay que investigarlo. Hay que investigarlo como que aunque... Sano, aunque, no, por una causa así de que, sanito, no, yo estoy bien, se me cayó un párpado, eso es normal, no. Y si se mejora solito,
como quiera debe investigar, ¿verdad que sí? Si se mejora en cuestión de horas, tú dices, puede ser algo inflamatorio, puede ser una picada, que a veces puede estimularlo, una alergia, un alimento que comió, pero en ese caso van los dos ojos, o que se tocó el párpado, el ojo con algo y se hincha. Pero tú ves el rojo de la alergia y todo eso, pero así como sutil, que nada más sea eso, es importante que el paciente se haga una valoración. Algo que me llama la atención, que es bueno que usted lo mencione, porque como programa precisamente educativo tenemos que hablar de lo que la gente en nuestro ambiente se escucha. Muchas personas creen, cuando esto sucede, que no tiene nada que ver con la enfermedad, pero eso lo vamos a hablar después de la pausa, para que usted diga cosas jocosas, pero son jocosas cuando uno lo oye y uno sabe que no es así, pero el que lo dice es la creencia que tiene, lo que le han enseñado, y es importante que tengan la educación correcta para que puedan dar el seguimiento correcto. Así que volvemos después de esta pausa. El Patronato Pro Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia está ofertando estos dijes como primera campaña de recaudación de fondos correspondiente a este año 2011. Con esta iniciaremos la remodelación y adecuación de las salas de pacientes de alto riesgo obstétrico y adolescentes posparto. Tenemos los colores, como pueden ver, azul, está el clear y también tenemos el rojo. Son solamente los dijes y el costo es únicamente 2.500 pesos. Como pueden ver, aquí a ver si hacen acercamiento, lo bonito que se ve. De esta manera, tanto nosotros y miles de madres de escasos recursos que visitan la maternidad agradecerán su cooperación por esta causa. Para mayor información y obtener sus dijes, pueden llamar al 809-381-6262. Contamos con ustedes. Sigamos con su programa Viviendo en Salud. Señores, ya que estamos hablando de lo que es caída de párpados, que también tenemos una parálisis quizá en el nervio óptico, todo esto que tiene que ver con los problemas repentinos que nosotros tenemos en nuestra visión o en nuestro mismo órgano, el mismo ojo, en los párpados. Estamos hablando de esto y es algo que a nosotros nos asusta, pero debemos darle seguimiento. Ustedes de seguro cuando esto sucede sí lo hacen, son de las pocas enfermedades que ustedes van al médico inmediatamente y qué bueno que lo hagan, así que no se descuiden. Por eso estamos hablando hoy con una neurooftalmóloga, la doctora Adalgisa Carrasco Corona. Ya le estaba diciendo cambiando el apellido, pero empiezan con C los dos. La doctora Adalgisa Corona nos está hablando precisamente de las situaciones que se presentan, a qué se debe, pero antes de continuar vamos a hablar de las cosas jocosas que se escuchan, que le llegan a ella y a estos médicos especialistas cuando tienen un párpado caído. Así que vamos a que ella nos diga, nos cuente, ¿qué usted ha escuchado? Bueno, cosas jocosas. Generalmente cuando estamos tomando una historia clínica, una de las cosas ¿qué tú crees que te pasó? ¿Qué tú crees que te provocó esta parálisis? Y algo jocoso es que he escuchado personas que me dicen, me hicieron mal de ojo. Y tú dices, ¿te hicieron mal de ojo? Sí. Una señora que hace mal de ojo fue a mi casa y tan pronto me vio, dijo, ¿qué ojos más lindos tú tienes? Y desde que dio se me cayó el párpado. O desde que me puse visco, el mal de ojo es una cosa común en la creencia popular, que un mal de ojo le hizo caer un párpado o que le torció los ojos y lo volvió estrábico o visco, como la gente le dice. Cosas como que o sea, a un niño, ¿cómo relacionan? Que se puso así de repente porque alguien se lo dijo, o sea, como que no hay relación. Sí, porque creen en el mal de ojo, creen que el mal le puede afectar en su salud y simplemente se descuidan y van después al oftalmólogo con un problema que es importante, simplemente porque pensaron que era algo que no tenía nada que ver con el organismo, sino algo espiritual, por así decirlo, y realmente era algo importante. Y también usted me dijo algo que me llamó la atención fuera de cámara, que hasta muchas veces creen que si están en un momento que doblan el ojo, si cantan un gallo, o sea, eso yo lo he visto en los niños con estrabismo. Tú le dices, ¿qué le pasó? No, que el niño tenía la costumbre de torcer los ojos jugando y cantó un gallo.
Y ahí se quedó y fijo. se quedó fijo. O sea, eso es común también. Esas son cosas que uno oye en el consultorio que dice, pero Dios mío, ¿cómo Nada es que ver, posible? pero lo que la gente cree. Es Es lo lo que que la queremos gente cree. nosotros, como desmontar esa Ujú. educación, esa creencia, esos mitos Ujú. que son nuestros, o sea, son culturas que cada país tiene la de ellas, se identifican, pero lo que queremos es educar, que Por no supuesto. tiene nada que ver. No, absolutamente. Así que que se quiten esa creencia, que no es por eso, no es ningún mal Que no de fue un ojo. gallo ni fue un mal de ojo. Lo primero es que busquen un médico, vayan al oftalmólogo o al neurooftalmólogo y que se investigue cuál es la causa de su caída de párpado o de su visión doble o de su estrabismo. Sobre todo un Ujú. paciente, como ya usted mencionó, un paciente, si es diabético, o sea, es todavía mayor la preocupación y la atención que se debe dar. Por supuesto. O aquellos que sufren de la presión, no la tiene controlada, quizás una presión muy alta, Ujú. muy elevada, le cambió todo esto. Y hay Por muchas personas que supuesto. quizás hasta debutan, no sabían que eran hipertensos. Es muy común que debuten con una parálisis y uno le pregunta, ¿tú eres diabético? No. Y cuando le manda a hacer los análisis, sí es diabético, sí Ya. tienen descontrol de Todo colesterol, triglicéridos, todo. Todo descontrolado sin saberlo. Sí. Y explotó, te disparó Ujú. con los ojos. Ujú. Ahora, dígame algo. Yo quiero que usted explique también. Esto de que, por ejemplo, viene la parálisis facial, que ustedes también están, como usted ya mencionó Ujú. al inicio del programa, también está relacionado con ustedes. Esto también es muy común. La parálisis facial, entonces, cuando un lado de la cara tiene la parálisis, obviamente los ojos sufren, Por caen. supuesto. Muchos dicen, no, que eso fue un frío, un cambio y muchísimas cosas. O sea, ¿dónde está la verdad y dónde está la fábula? Bueno, con las parálisis faciales sí. Realmente un dicho popular es, yo estaba en mi casa y salí afuera y había un viento frío y se me paralizó la cara. Un frío, O abrí la a nuestro nevera. país, por más frío que está el Bueno, viento. exacto. O abrí la nevera sí. y entonces se me paralizó el lado de la cara. Puede suceder, Puede porque lo suceder. que sucede es que la parálisis facial o de Bell, que antes creíamos que era idiopático, o sea que no había una causa, hoy se cree que es un virus, el virus del herpes, que se aloja en las vesículas del nervio, del facial, y que se activan cuando el paciente o está inmunocomprometido, llámese que tiene una gripe o que está sometido a una situación de estrés o que está incubando un virus, que también su sistema inmunológico se deprime y entonces es oportunista y paraliza un lado de la cara. Uno piensa normalmente en derrame cerebral cuando hay muchas personas, ya se ha Ujú. aclarado mucho que no tiene que ver parálisis facial con derrame, pero todavía hay mucha creencia Ujú. que cuando hay una parálisis facial, como las personas que sufren de derrames muchas veces también manifiestan Sí. este cambio, cuando el paciente puede pensar que es un problema isquémico, alguna trombo o simplemente una parálisis facial. Tienen que ir al médico necesariamente para que se descarte. Generalmente la parálisis de Bell, que es la buena, por así decirlo, no es dolorosa, aparece de manera espontánea y no duele, ni el paciente pierde el conocimiento, pero sí es cierto que puede suceder una parálisis facial por un derrame, por supuesto que sí, pero en ese caso el paciente pues va a tener pérdida de la conciencia o simplemente no puede articular la palabra, Va acompañado de otra habla cosa. como dicen, estropajoso, Ajá. de manera transitoria, o tiende a olvidarse de las cosas en el momento, o sea, tiene otros síntomas acompañantes o neurológicos que lo van a acompañar. En la de Bell, que es la parálisis benigna, por así decirlo, y transitoria, tiende a no tener dolor. ¿Y cómo sucede esto? O sea, uno puede estar, por ejemplo, ahora estamos nosotros dos conversando, se acaba el Ujú. programa y ¡fua! Se me tuerce la... Sí. Puede suceder así. Generalmente- O viene poco a poquito. No, es de repente. Y generalmente cuando tú buscas en la historia clínica, siempre el paciente que hace parálisis ha tenido herpes en algún momento, ya sea labial, el herpes que le sale, que dice... Sobre todo en la época de calor. En la época de Besito de calor, cucaracha, cuando la va a gente la, le dice. exacto, cuando va a la playa, se pone tratamiento para el herpes tópico, pero el herpes se aloja y se esconde y se queda ahí silente, esperando un momento para entonces Sí. provocar una parálisis. De hecho, las personas que tienen herpes labial, normalmente eso la muestra está que se queda escondido ese virus Ujú. agazapado porque en épocas de calor o de mucho estrés también. Exacto.
sucede que vuelve y resurge. Sí. Pero entonces, estas personas que tienen una parálisis facial benigna, que no es nada por ninguna isquemia, ningún derrame, ¿cómo se cura? O sea, tienen tratamiento que pudiéramos presentar estas imágenes. Sí. Aquí también para que nuestro camarógrafo, por favor, Pablito, nos haga el enfoque de cuándo viene estas parálisis. Lo que puede suceder incluso en el mismo párpado, que viene el cambio también. Sí. Bueno, este es un paciente con una parálisis facial y lo ve el oftalmólogo simplemente porque como se le paraliza un lado de la cara, el lado paralizado no puede cerrar el ojo. Si tú ves en la foto de abajo, cuando cierra el ojo hay un ojo que se queda abierto. Entonces arriba tú ves que hay una erosión de lo que es la córnea. No puede cerrar el ojo, entonces el mecanismo del parpadeo se daña, se reseca la córnea y se produce una úlcera corneal y duelen muchísimo. ¿Duelen? Pero duele después que se erosiona la córnea, no en el momento en sí de la parálisis. Muchas veces estos pacientes hay que cerrarle los párpados de manera quirúrgica hasta que se curen. Hacerle lo que nosotros le decimos una blefarorrafia, suturarlos, que después vuelve y se abre cuando se recuperan. ¿Qué tiempo dura la recuperación normalmente? Generalmente de 2 a 6 meses. Algunos pueden quedar con una parálisis permanente, pero son los muy raros casos. Generalmente de 2 a se curan. 6 meses con Ajá. terapia, o sea, tienen que ir a un terapeuta. Tienen que, por supuesto, tienen que darse su terapia. Generalmente le damos antivirales tomados. Le cubrimos el ojo, le ponemos mucho lubricante en gel, le parchamos el ojo nosotros mismos para evitar que esto suceda. Cuando sucede que la córnea está afectada, como usted mencionó, que después duele, es porque la córnea, como hicimos en un programa anterior, es bastante sensible. Por supuesto. Y cualquier cosita la afecta. ¿Es permanente este daño en la córnea? Es lo que tratamos de evitar, que sea permanente. Obviamente, si el paciente se descuida, puede ulcerar la córnea y puede incluso perforarse el ojo y perder incluso el ojo. Por eso es que es importante detectar a tiempo cuando un paciente tiene una parálisis facial, si está lubricándose correctamente, si ese párpado puede cerrarlo, cuando cierras se cubre la córnea con el párpado o si se queda expuesta todo el tiempo, porque no lagrimea, al no poder cerrar el párpado, la lágrima que baña la córnea para protegerla y para alimentarla, simplemente no está haciendo su efecto. O sea que no es simplemente una parálisis, también hay un compromiso ocular en la visión. Y cuando usted dice que hay dolor, siempre que cuando se recupera, aunque no haya daño en la córnea, siempre hay dolor, como quiera. No, hay dolor cuando se erosiona la córnea. Solamente. De manera tal que si un paciente tiene una parálisis facial, se me paralizó la cara, fui al neurólogo, eso es lo más común. Sí, el neurólogo y el neurólogo le hizo una tomografía, todo está normal, eso es una parálisis, te vas a curar. Debe necesaria y obligatoriamente que referir a ese paciente al oftalmólogo, porque el daño, él se va a recuperar, pero puede quedar con un daño en su córnea. Entonces eso es lo que el oftalmólogo cuida, de que cuando se cure de forma normal y que no quede con un daño corneal. Ok, o sea que realmente se requiere una atención ya de un oftalmólogo porque uno de los órganos que se afectan, entonces se puede mejorar su cara, su expresión facial, pero entonces la visión puede estar dañada. Por supuesto. Pero entonces estas enfermedades, por lo que hemos visto, en su inmensa mayoría, que son repentinas, no son prevenibles. Bueno, al menos que no sea como usted mencionó, un paciente diabético que no se cuide. El diabético puede prevenirlo. Exacto. El hipertenso también, que se tome su medicación, que se controle, que haga su dieta, que camine. Pero tú no puedes prevenir un aneurisma, tú no puedes prevenir una miastenia, tú no puedes prevenir que te suceda una parálisis facial. ¿Y la miastenia es operable? No. Se trata de manera clínica. Solamente clínica. Con medicamentos. Los nervios, para que se conecte entonces ese nervio con ese músculo. Regularmente se le dan medicamentos que ayudan a mantener el párpado abierto. Puede ser desde una forma sencilla que afecta solamente los ojos o puede ser una miastenia generalizada que puede matar al paciente. O sea, la miastenia tiene muchos grados. Porque están también en otras partes del cuerpo. Todos los músculos que son músculos estriados pueden afectarse, incluyendo los músculos de la respiración. Ay, sí, es duro.
Sí, Sí, o porque sea entonces- que hay que tener cuidado. Yo tengo un paciente con una miastenia ocular, lo estoy tratando, pero si en el transcurso de ese tratamiento el paciente me dice, doctora, yo estoy teniendo dificultad para tragar, o yo estoy hablando con una voz nasal, o tengo dificultad para movilizarme, yo veo que entonces es una miastenia que está empeorando y que va a requerir probablemente de terapias más agresivas. ya con un neurólogo. Con un neurólogo Porque entonces ya, clínico. ya solamente no la está afectando El ojo no, sino tiene otros órganos. tiene que tratarlo un neurólogo clínico. O sea, que parte de su clínica, de todo el estudio y todo el seguimiento, está también cómo sigue el paciente, si no está reflejando también otras dificultades en otras partes. Si, o sea, si el paciente tiene algo que es del ojo, una parálisis, por ejemplo, facial, yo lo trato porque es una parálisis facial, pero si es un paciente con una miastenia ocular también, sobre todo en los niños, porque al caer el párpado tienden a ambliopizarse, se les vuelve un ojito vago. Pero si ya tienen manifestaciones generales, sí se tratan con el neurólogo. En los casos de tumores cerebrales o aneurismas, entonces los trata el neurocirujano. O sea, la neurooftalmología es una subespecialidad que está muy conectada con la neurología, con la neurocirugía, y yo diría que con el endocrinólogo. Esos son muy buenos amigos nuestros, y los reumatólogos también. Los reumatólogos también, Por supuesto, porque hay muchas entidades que son de su especialidad en sí, que repercuten en el ojo. O sea que realmente ustedes están con muchas áreas de la medicina conectados. Sí. Muchas divisiones de la medicina. Entonces, de todo esto que hemos hablado, ¿qué tan común es que lleguen pacientes así? O sea, ¿es algo que en nuestro país se ve con frecuencia? Sí. ¿Y en qué edades comprendí? ¿De qué sexo más? Bueno, los párpados caídos son más comunes en los niños, que son congénitos, y en ese caso, al ser una tosis congénita, no la trata el neurooftalmólogo, sino que se manda al cirujano plástico ocular, que le va a corregir la tosis. Si es una tosis adquirida por una miastenia y es ocular, entonces sí los tratamos. Pero lo más común de todas las parálisis, la más común son las tosis congénitas. Sigue después las que son acompañadas de otras parálisis, y ahí hay que determinar qué tiene el paciente para saber. La más común yo te diría que son los diabéticos. Los diabéticos. Así que realmente los diabéticos en sentido general es una condición ya que tienen que tener la conciencia que deben cuidarse en todos los aspectos, no porque se sientan mejorcito, porque muchos se confunden, no, que mi azúcar, que yo me como mi comida normal, yo no me cuido. Eso no me hace nada, son muchos los órganos que se afectan y viene el susto cuando ya hay una complicación mayor. Sí. Eso es lo que tenemos que evitar, nada que nos haga sentir peor, sea más costoso o hasta nuestra vida esté en peligro. Bueno, hasta aquí ha llegado el tiempo, doctora Corona, no Carrasco, no voy a decir Carrasco porque me confundí ahorita, pero Corona. Así mismo hay que defenderlo, el nombre de uno, por supuesto. Ustedes están, como tuvimos recientemente, también de Centro Láser, de la Láser Center, que es Centro de Microcirugía Ocular y Láser. A todos ustedes saben que siempre le damos las direcciones, dónde contactar a nuestros invitados, porque es precisamente para que ustedes tengan la ayuda que requieran. Si ustedes este tema le toca de cerca, un familiar, un amigo, pueden saber dónde buscar orientación. El Centro Láser Center está en la Fantino Falco, eso en Naco, el número 3, en la 4ª planta del edificio Centro Láser, precisamente. Y el teléfono, pues, es el 809-563, bien despacio para que puedan anotar, 563-1324. Ya ustedes saben que este centro pues encontrarán todas las especialidades médicas relacionadas con la oftalmología. La doctora que estuvo con nosotros se llama Adalgisa Corona, así que ya ustedes saben, es neurooftalmóloga, cirujana oftalmóloga, y pueden buscar la orientación, la ayuda y la guía que ustedes requieran para situaciones que se presenten, que esperamos que no sea el caso. Así que muchísimas gracias, doctora. Gracias, esperamos tenerla por aquí en otra ocasión, con otro tema también así de importante como este. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que cualquier información que requieran, cualquier tema que ustedes quieran que se toque por aquí, pueden llamarnos a nuestra oficina al 809-381-6262 en horario de lunes a viernes de 9 a 5
de 9 de la mañana a 5 de la tarde o escribirnos a nuestro correo www.viviendoensalud, como se llama el programa, @hotmail.com. Así que no tienen ningún tipo de obstáculo para comunicarse con nosotros. Así que pásenla bien, que con la ayuda de Dios estaremos haciendo otra entrega de aquí de su programa Viviendo en Salud. Así que bye bye. Viviendo en Salud. Disfrute de un programa de orientación y educación a la familia dominicana.